En este vídeo vamos a resolver un problema de productividad parcial del factor trabajo, concretamente un problema de la selectividad PBAU de Andalucía de julio de 2023, el modelo de reserva. En él nos dice, una empresa fabricó 288.000 mesas el año pasado. Para ello empleó a 30 trabajadores con una jornada laboral de 8 horas diarias. Este año la producción ha disminuido en un 20%, utilizando 20 trabajadores con una jornada de 6 horas diarias. Sabiendo que el año pasado se trabajaron 120 días, mientras que este año se han trabajado 160 días, nos pide que determinemos la productividad del factor trabajo para cada año, es decir, para el año pasado y para este año, expresándolo en las unidades adecuadas, y el apartado B, la evolución porcentual de la productividad del factor trabajo, o la tasa de variación de la productividad del factor trabajo. Vamos a comenzar sacando la cantidad producida del año pasado y las horas trabajadas del año pasado. Bien, tenemos que la cantidad producida el año pasado fueron 288.000 mesas. Le vamos a llamar Q sub 0. Y las horas trabajadas el año pasado son 30 trabajadores, cada uno de ellos trabajó 8 horas diarias y además el año pasado se trabajaron 120 días. Por lo tanto, la cantidad de horas trabajadas son 30 por 8 por 120. La cantidad de horas trabajadas, que le voy a llamar L del factor trabajo del año 0, L labor, son 30 trabajadores, una jornada de 8 horas diarias durante 120 días. Si yo multiplico esto, nos da 28.800 horas. Y por lo tanto, ya estamos en disposición de calcular la productividad del factor trabajo del año 0, que se define como las unidades producidas, que son 288.000, aquí esto es un 8, entre las unidades de factor utilizadas, en este caso concreto 28.800. Y esto nos da 10. ¿10 qué? Pues 10 mesas por hora. ¿Qué significa? Que por cada hora que se trabajó el año pasado en la empresa, se fabricaron 10 mesas. Continuamos con la productividad del año 1. Para ello vamos a hacer lo mismo. La cantidad de mesas que se han producido en el año 1 entre las horas trabajadas en el año 1. La cantidad de mesas del año 1. Bueno, pues tenemos que la producción ha disminuido un 20%. Por lo tanto, es la producción del año 0, que es 288.000, menos el 20% de 288.000. También se podría haber multiplicado por 0,8 288.000 y nos daría directamente. Esto es 230.400 mesas. Y ahora vamos a ver cuántas horas han trabajado. La cantidad de factor trabajo que se ha trabajado en el año 1, tenemos que se han utilizado 20 trabajadores, 6 horas diarias, pero en este caso 160 días. Por lo tanto, la cantidad de factor trabajo, las horas trabajadas al año, este año son 20 por 6 por 160. Y esto nos hace un total de 19.200 horas. Por lo tanto, la productividad del factor trabajo del año actual es 230.400 mesas, que es lo que se han producido, entre 19.200 horas, que es lo que se ha utilizado, que es lo que acabamos de calcular. Y esto nos da 12 mesas por hora. Es decir, que por cada hora que se ha trabajado este año, se han producido 12 mesas. Bien, el apartado B nos pide la evolución porcentual, o lo que es lo mismo, la tasa de variación de la productividad del factor trabajo del año 0 al año 1. Esto se calcula como la productividad del año 1, que es 12, menos la productividad del año 0, que es 10, entre la productividad del año 0, que es la que consideramos como de referencia, por 100. Y esto nos da un 20%. Como es positivo, significa que la productividad ha aumentado, y ha aumentado un 20% del año 0 al año 1, pasando de producir 10 mesas la hora a 12 mesas la hora. Y con esto el problema estaría resuelto.